En la parte h, acá tenemos una función trigonométrica, así que por ahí esto nos va a llevar a que usemos alguna propiedad, algunas propiedades que ya se conocen, igual ninguna extraña. Así que escribimos 1 menos coseno de xy, todo esto dividido x más y elevado al cuadrado. Bueno, hacemos el reemplazo, nos queda 0 más 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0. Y en el denominador pasa lo mismo, 0 más 0 es 0, al cuadrado sigue siendo 0, o sea que tenemos una indeterminación. Como dije antes, siempre intentamos probar, sin usar ningún método extraño, a ver si existe el límite. O sea, los métodos extraños entre comillas serían lo del acotado en todo caso. Bien, esto es 1 menos coseno de xy. Todo esto sobre x más y elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado del numerador. Multiplicar y dividir, ¿no? Nos quedaría 1 más coseno de x más y, todo esto dividido 1 más el coseno de x más y. Entonces si multiplico el numerador, esto no es otra cosa que una diferencia de cuadrados. Son las mismas expresiones multiplicándose, solo que uno con menos y otro con más. Lo vuelvo a escribir y nos va a quedar el límite cuando xy tiende a 0, 0. Y como es una diferencia de cuadrados, sería 1 al cuadrado, que es 1, menos coseno cuadrado de x más 1. Todo esto dividido x más y, esto elevado al cuadrado, por 1 más coseno de x más y. Acá se podría hacer la distributiva también en el denominador, pero nosotros lo vamos a dejar así. ¿Se puede? Sí, desde ya que se puede. Pero vamos a dejarlo así. A ver. Vuelvo a escribir el límite cuando xy tiende al 0, 0. Y vamos a recordar esto de la identidad pitagórica. La identidad pitagórica nos decía que coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Y si yo de acá, de esta identidad pitagórica, despejo, por ejemplo, el seno, nos quedaría seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Y es justamente lo que aparece acá. Entonces, en vez de escribir 1 menos coseno cuadrado de x más y, voy a poner seno cuadrado de x más y. De esta manera nos va a quedar como seno cuadrado de x más y. Y en el denominador, bueno, lo dejamos así tal cual. Esto está elevado al cuadrado y el otro es 1 más el coseno de x más y. Bueno, acá uno podría pensar que seno cuadrado de x más y es lo mismo que escribir seno de x más y, todo eso elevado al cuadrado, y sí, es verdad. Sin embargo, al aplicar la propiedad, la del seno, es solamente cuando está elevado a 1, no cuando está elevado al cuadrado. Entonces lo ideal sería separarlo. Es decir, a ver si lo escribo. Cuando xy tiende al 0, 0, yo puedo escribir esto como seno de x más y por el seno de x más y. Y en el denominador podría escribir, por ejemplo, x más y por x más y, que es este x más y elevado al cuadrado. Lo puedo escribir de esta manera, multiplicándose. Los escribí separado ahora al propósito, para que se pueda apreciar esto de la aplicación. Y por otro lado tenemos también 1 más el coseno de x más y. Y ahora sí, usamos la propiedad del seno, donde todo esto que marco en rojo tiende a 1. Vuelvo a usarlo acá. Tiende a 1. 1 por 1 ya sabemos que es 1. Y acá nos quedaría, ojo, que acá arriba hay un 1 en el numerador. Cuando reemplazamos nos queda 0 más 0. 0, coseno de 0. Esto es coseno de 0, que termina siendo 1. Más este 1 que está acá es 2. O sea que el resultado es 1 medio. Porque como dije antes,
en el numerador hay un 1. No es 2 el resultado, es un medio. En el inciso I, lo que tenemos es una función que tiene una raíz cuadrada y tiene, bueno, las variables con bastantes potencias. Pero bueno, antes de aplicar nada, siempre tenemos que hacer el reemplazo. Y de ahí sacar nuestras conclusiones y a ver qué podemos hacer para salvarlo o no. Bien, la función es x al cubo más y al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, todo esto menos 1. Si reemplazo en el numerador, esto me queda 0 al cubo, que es 0, más 0 al cuadrado es 0, o sea, esto nos queda 0 más 0. Y en el denominador nos queda raíz cuadrada de 0, todo esto menos 1. O sea que es 0 dividido menos 1. Esto es 0, no es una indeterminación, no es que el límite no existe, el límite existe y vale 0. Esta es la respuesta. Como se darán cuenta, no siempre uno ve una función y dicen, che, acá hay que hacer todas las aplicaciones, todas las propiedades. No, reemplacemos y después vemos qué nos da. Seguimos con el inciso J. En este caso, la X e Y tienden a 2, 0. De la función, bueno, xy menos 2y, todo esto dividido x cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 4. Bueno, reemplazando los valores, acá nos quedaría 0 y 0. Acá nos queda 0 y acá es 4, 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 por 2 es 8, o sea que es 4 menos 8, menos 4, más este 4, 0. Esto es una indeterminación. Bien, entonces tenemos que intentar salvarlo. También hay algo más que se puede hacer en el denominador, si alguno ya se dio cuenta. Hay que acomodarlo un poco. Y en el numerador también. Porque yo tengo los dos términos con y. Entonces puedo sacar factor común y nos quedaría x menos 2. Dividido, y esto lo vamos a reacomodar un poco. Como x al cuadrado menos 4x más 4, todo esto más y al cuadrado. Y esto lo voy a encerrar entre paréntesis. Porque esto no es otra cosa que un trinomio cuadrado perfecto. O sea que lo puedo escribir como un binomio cuadrado. A ver, el valor nos quedaría así. El de A vendría a ser la X y el de B es menos 2. Es simplemente completar cuadrados hasta llegar a esta expresión. Fácil. Se puede usar también Bhaskara, la resolvente o algo de eso. Siempre hay que recordar que el cuadrado de un binomio era, bueno, A más B, esto elevado al cuadrado, es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si lo comparo, por ejemplo, con la expresión que tenía abajo, que es x cuadrado menos 4x más 4, acá esto es fácil de sacar. Es una formalidad otra vez. Ahora las calculadoras lo hacen, el GeoGebra creo que también lo hace esto y ya te resuelve todo. Entonces, acá podríamos decir, por ejemplo, que a cuadrado es igual a x cuadrado. Si yo paso este cuadrado para allá, me queda raíz cuadrada de x al cuadrado, por lo tanto, a es igual a x. En este caso, el 2ab es igual a menos 4x. Pero ¿qué pasó? A vale x. Entonces, esto nos queda como 2x, b es igual a menos 4x. La x se puede simplificar. El 4, este menos 4, con el 2, que lo paso, lo voy a dividir. Me termina quedando que b es igual a menos 2. Y ya con esto, el último paso, b cuadrado va a ser igual a menos 2 al cuadrado, que es igual a 4. Igual eso ya lo teníamos acá. Lo que me interesaba era encontrar a y b. Entonces, si a es igual a x y b es igual a menos 2, nos quedaría acá. A es igual a x y b es igual a menos 2. En realidad sería más menos 2 al cuadrado, pero por regla de signos, más por menos es menos. Por eso es que llegué acá. Esto es una manera de completar cuadrados, no es la única. Se puede, como dije, usar la calculadora o también usar el GeoGebra. Bueno, seguimos con el límite. El límite nos va a quedar entonces como
xy tendiendo al 2, 0 de y por x menos 2, todo esto dividido x menos 2 elevado al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí si yo hago el reemplazo otra vez, en realidad no llego a nada. Es como que solamente reordené un poco la función, pero me va a seguir dando una indeterminación. De hecho, si hacemos el reemplazo queda 0 sobre 0. Como estoy intentando probar que existe, pero aparentemente no existe, porque nos estamos limitando con la cuestión del acotado. Si esto estuviese al cuadrado, todo esto es acotado, pero no está al cuadrado. Así que parece que vamos a tener que usar el método de acercarnos a través de una curva. Por ejemplo, acá cuando x tiende a 0, yo siempre pongo x tendiendo a 0, pero la verdad es que uno podría decir, o se lo preguntó, ¿por qué siempre x tendiendo? ¿Nunca puede ser y? Puede ser y, cualquiera de los dos. No hay ningún problema. Bueno, yo me voy a acercar, por ejemplo, con la curva y igual a m por x menos 2. Significa que ahora la y la tengo que reemplazar por m por x menos 2. Y siempre asegurándose que esta curva pasa por el punto 2, 0. De hecho, si yo reemplazo la x por el 2, me queda 2 menos 2 que es 0. O sea que todo lo que está del lado derecho es 0. Y como la y se reemplaza por 0, me queda 0 igual a 0. Verifica. Bien, entonces reemplazo la y por m por x menos 2 por x menos 2. Todo esto dividido x menos 2 elevado al cuadrado más, y en vez de y voy a poner m por x menos 2. Todo esto al cuadrado. Desde ya estamos intentando probar que el límite no existe. Bien. Bueno, x menos 2 por x menos 2 es x menos 2 al cuadrado. O sea que nos queda límite cuando x tiende a 0 de m por x menos 2, esto al cuadrado. Todo esto dividido, no nos olvidemos acá de distribuir la potencia con la m y con el x menos 2. Nos quedaría en el denominador x menos 2 al cuadrado, que esto es lo primero que aparece, el primer término, más m al cuadrado por x menos 2, esto al cuadrado. Ahora lo que puedo hacer es sacar factor común en el denominador. En el numerador no se puede sacar factor común porque no hay muchos términos, hay factores. Entonces esto nos quedaría acá es x tendiendo a 0 de m por x menos 2 al cuadrado, todo esto dividido, como dije antes, saco factor común x menos 2 al cuadrado. Abro corchetes o paréntesis, es lo mismo. 1 más m al cuadrado. Y al igual que antes, vamos a simplificar. Si se dan cuenta, es siempre igual esto. La idea no es mecanizar, sino entender, pero siempre llegamos a los mismos resultados. O sea, algo se termina simplificando. De ahí se puede sacar algún patrón o algo como para agilizar los ejercicios sobre todo. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 de m sobre 1 más m al cuadrado. Es decir, que el límite es m sobre 1 más m al cuadrado. ¿Qué pasó? Vuelve a depender de m. Entonces el límite doble no existe. Como el límite depende de m, entonces no existe el límite doble. En el caso acá ya no tenemos el límite de una función o un campo escalar, sino que esto es un campo vectorial. Lo que tenemos que hacer es calcular el límite de esta función y después el límite de esta función. Los resultados van a ser el resultado final del límite de todo el campo vectorial. Entonces a este, por ejemplo, lo voy a llamar 1 y a este lo voy a llamar 2. Arrancamos con el primero. El límite cuando xy tiende al 0, 1. Y mi función es 1 menos xy sobre x cuadrado menos y al cuadrado. Reemplazamos y nos quedaría 1 menos 0 sobre
Bueno, x cuadrado, acá reemplazando por el 0 me queda 0 cuadrado, que es 0, menos y cuadrado es 1 cuadrado, o sea, 1. Significa que esto me queda 1 sobre 1, o sea, 1. Vamos con la segunda. El límite cuando xy tiende al 0, 1 de la función x cuadrado más xy menos 2. Todo esto dividido 1 menos xy. Bueno, si yo reemplazo la x, esto me queda 0. Más 0 también en el segundo término. Todo esto menos 2. Sobre 1 menos 0. Es decir, menos 2 sobre 1. Y esto es igual a menos 2. Finalmente, el límite total de esto lo vamos a escribir así. El límite cuando xy tiende al 0, 1 de este campo vectorial, cuando los calculo, me termina dando 1, punto y coma, menos 2. Esto de acá es la respuesta. Existe el límite. Bueno, en el inciso L tenemos otra vez una función con raíz, así que vamos a ver qué nos da. El límite cuando xy, en este caso, tiende a 3 menos 2. De x menos 3 por y más 2 elevado al cuadrado. Todo esto sobre la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y más 2 elevado al cuadrado. Si yo reemplazo, acá me quedaría 3 menos 3 que es 0, menos 2 más 2 es 0. El numerador se anula todo. Lo mismo pasa con el denominador. En este caso me quedaría raíz cuadrada de 0, pero la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces esto no es otra cosa que una indeterminación. Entonces volvemos a escribir el límite cuando xy tiende a 3 menos 2 de x menos 3 por y más 2, esto elevado al cuadrado, sobre la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y más 2, esto elevado al cuadrado. Bueno, todo dentro de la raíz, ¿no? Si alguno ya lo tiene más o menos asociado, ya se habrá dado cuenta que hay un acotado, un 0 por acotado acá. El acotado es esto de acá. Lo que estoy marcando todo en rojo. Esto vendría a ser acotado. Y lo que tiende a 0 es el y más 2 elevado al cuadrado. Porque si yo reemplazo la y por menos 2, me queda menos 2 más 2, que es 0. O sea que todo esto tiende a 0. Y 0 por acotado no es otra cosa que 0. Pasa lo mismo que había pasado en los casos anteriores. Pero en los casos anteriores por ahí estaba escrito de esta manera. A cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado. O también como b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado. Esto también es acotado. También puede aparecer como apareció acá. Es decir, a sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Esta es otra manera de verlo. ¿Sí? Tampoco significa que cada vez que está elevado al cuadrado es acotado. Hay que ver. Hay algunos profesores que exigen que hagan la demostración de por qué es acotado. Y si no, bueno, lo pueden usar directamente con la formulita. Otra vez, algunos profesores, algunos te lo piden y otros no. Otros dicen no es necesario, simplemente poneme que es acotado y ya está. Y otros te dicen demostrame que por qué es acotado. Se hace en 2 renglones eso igual, no es muy larga la demostración y ya está. Pero si no se los exigen, bueno, se puede usar directamente comparándolo con estas formas. Seguimos con el inciso M, en este caso el límite cuando xy tiende a, ahora tiende a 2, 0, de x menos 2, esto al cuadrado, por y, más y al cubo por x, dividido x menos 2, esto elevado al cuadrado, más 3y cuadrado. Bien, bueno, como siempre lo primero que tenemos que hacer es reemplazar y efectivamente el numerador nos va a dar 0 y lo mismo en el denominador.
es hacer una cuenta rápida. Esto es 2 menos 2 que 0. La i ya vale 0. Esto también 0. 0 más 0, 0. Lo mismo pasa acá. Esto te da 0 y esto da 0. Perfecto. Entonces tenemos que intentar probar que existe o intentar probar que no existe. Pero vamos a agotar los caminos. Vamos a intentar buscar algo para probar que sí existe. Si no llegamos a nada, bueno, ahí vamos por los iterados o acercarnos a través de una curva. Y para eso, lo primero que voy a hacer es separar todo este denominador, tanto para el primer término del numerador como para el segundo. Y nos quedaría como x menos 2, esto al cuadrado, por y sobre x menos 2 al cuadrado, todo esto más 3y cuadrado. Más el segundo término va a quedar como y al cubo por x sobre x menos 2 elevado al cuadrado más 3y al cuadrado. Bien. Esta y al cubo la voy a escribir como y al cuadrado. Y para que sea similar a lo que está en el denominador, voy a multiplicar y dividir por 3. O sea, si yo multiplico arriba, me quedaría un 3 acá. Y si divido, me quedaría un 3 ahí. Vamos a reescribir esto de una forma un poco más amigable. Bueno, acá cuando xy tiende al 2, 0, de esto lo puedo escribir también como y por x menos 2, esto al cuadrado, sobre x menos 2, esto al cuadrado, más 3y cuadrado. Más, en el numerador, acá me olvidé, esto es y cuadrado por y. En el numerador nos quedaría como 3y cuadrado por xy dividido 3 por, bueno, pongo el corchete para separar el 3 que ya tenía antes, o también lo podría escribir acá como un tercio, por ahí es un poco más cómodo verlo acá, un tercio de x menos 2, esto al cuadrado, más 3y al cuadrado. Lo que va a pasar es, en el primer término, que todo esto que estoy marcando en rojo está acotado. Y esta y tiende a 0. Acá pasa exactamente lo mismo. Todo esto que estoy marcando en color rojo está acotado. Y si bien la x tiende a 2, la y tiende a 0. Entonces todo tiende a 0. 0 por acotado ya sabemos que es 0. Es decir, todo esto tiende a 0. Todo esto tiende a 0. 0 por un tercio, 0, más el otro 0 que tenía en el primer término, termina siendo 0. Ahora seguimos con el inciso n. En este caso otra vez tenemos una función partida, entonces hay que calcular los límites, primero el de la primera función y después el de la segunda. Cuando xy tiende a 2, 0. Entonces, si y es diferente de 0, hacemos el límite cuando xy tiende a 2, 0 de 2y más xy, todo esto dividido y. Bueno, reemplazando nos quedaría 2 por 0, acá, más 0, o sea que nos queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. Es una indeterminación. Volvemos a escribir el límite cuando xy tiende a 2, 0, pero ahora lo que voy a hacer es sacar factor común y nos va a quedar 2 más x, todo esto dividido y. Y si se dan cuenta, puedo simplificar esta y, por lo cual nos quedaría solamente 2x. Reemplazando la x que vale 2 acá, nos queda 2 más 2 y esto es 4. Vamos a ver qué pasa con la otra función, cuando y es igual a 0. Hacemos el límite cuando xy tiende a 2, 0, otra vez, pero en este caso la función es menos 2. Como no hay ninguna variable donde yo pueda reemplazar tanto la x como la y,
es simplemente 2. Pero los límites son diferentes. Y como son diferentes, y tendrían que haber sido igual porque es la misma función, en el mismo punto. Es decir, a ver, es una función partida, ¿no? Pero definen una única función. Y nos dan diferentes. Tiene que dar sí o sí igual. Por lo tanto, podemos decir que no existe el límite doble. Y por último, el inciso O. Otra vez tenemos un campo vectorial. O sea que el límite final va a ser calcular el límite de la primer componente, de la segunda. El límite total son los resultados de los dos. Arrancamos con este, que le vamos a poner 1. Y a este le ponemos 2. De la primera componente, que es un campo escalar, hacemos el límite cuando xy tiende a 0, 0. Y esto es x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Bueno, reemplazando ya sabemos que esto nos va a dar 0 sobre 0, que es una indeterminación. Así que hay que intentar salvarlo o intentar probar que no existe. Uno de los dos caminos. Bueno, uno así a primera vista, como yo escribí en algún ejercicio anterior, pusimos que a sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, esto de acá es acotado. Y es verdad, es acotado. Uno podría decir que acá también es acotado, se cumple, porque tiene la misma forma. Es la componente x la que no está elevado al cuadrado y acá sí, no la y. Es decir, esta de acá. Está bien, es acotado, pero no hay con qué multiplicarlo. No nos ayuda simplemente el acotado. Yo no puedo poner el resultado, esto es acotado. Esto está mal. Para que me dé algo, un valor que tenga sentido, debería estar multiplicándose por una variable que tienda a 0. Entonces tengo que buscar la manera de resolver eso. Para eso vamos a usar límites sucesivos, donde yo tengo que calcular un L1 y un L2. El L1 va a ser el límite cuando x tiende a 0 de, bueno, la función que tengo ahí adentro, que es límite cuando y tiende a 0 de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Primero tenemos que resolver este límite y al resultado calcularle el límite cuando x tiende a 0. Si yo resuelvo lo que está dentro del corchete, al reemplazar la y me queda 0 al cuadrado. Entonces termina siendo x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado. Pero la raíz cuadrada de x al cuadrado es módulo de x. Entonces esto es x sobre el módulo de x. A eso que nos dio, le tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a 0 de x sobre el módulo de x. El problema acá es que este módulo, por definición, se va a abrir en dos límites. Un límite que estudie el 0 por derecha y otro por el 0 por izquierda. Hay que recordar la definición del módulo de x, donde esto es x si su valor es mayor o igual que 0, o menos x si su valor es menor que 0. También podríamos buscar de alguna manera el dominio. El dominio de esto va a ser x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 0. Lo mismo acá, se puede buscar el dominio. Pero bueno, estamos en este caso con esta función que nos quedó, que es un módulo. Y como dijimos antes, se va a desprender en dos límites. Por un lado voy a tener el límite cuando x tiende a 0 por derecha, que esto es x sobre x, el valor positivo. Y por otro lado voy a tener el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de x sobre menos x. Bueno, si simplifico en el primer límite, esto de acá termina siendo 1. Y acá termina siendo menos 1. Y los límites me dan diferentes. Como me dan diferentes, significa que el límite no existe. Acá el límite no existe.
¿Pero qué límite? El límite 1, que es lo que yo estaba intentando calcular. O sea que ni siquiera puedo llegar a un resultado de probar que no existe nada. Significa entonces, como para redondear, que si no existe este límite, tampoco va a existir el otro, pero no tiene sentido intentar calcular uno si el otro no me da. La idea de esto, como dijimos, es que nos dé un resultado, porque justamente como son dos componentes, me tiene que dar un resultado para la primera componente y un resultado para la segunda. Pero no existe la primera y la segunda no tengo idea porque no lo calculé. No podría escribir, por ejemplo, esto. Supongamos que la segunda componente me da 3. Esto es totalmente ilógico. Simplemente, si no existe uno de ellos, no existe nada. Entonces, conclusión, no existe el límite de f de xy.